La belleza de Jalapa, pues eran las calles empinadas, la planta del plato roto, con la cantidad de lluvia que hay. El agua iba por las calles, el agua de lluvia, la dejaba limpia, y era una ciudad muy pequeña y con muy buenos servicios al final de cuentas. Y era muy buena arquitectura, pues. Era una arquitectura vernacular, pero con muchos valores. A 20 kilómetros de Jalapa está el Cofre de Perote. Y a 60, el mar. En 80 kilómetros están todos los climas. Todos los climas, y eso es sorprendente. Es un privilegio. Nosotros tenemos tierra caliente a 20 minutos y tenemos tierra que cae nieve todos los años también a 20 minutos. Tenemos vista a la nieve, tenemos la parte más nevada del Pico a la Vista, que prácticamente todo el año tenemos vista a la nieve. Descripciones de Jalapa y hablaban de ciudad balcón, ciudad paisaje. Tenemos verde por muchos lados, pues una ciudad encantadora. Hay una entrevista que le hicieron a Galeano cuando vino, que dijo que Jalapa era como la vida misma, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo, a veces se amplía, a veces se estrecha. Íbamos a las casas de los amigos, de los primos, siempre eran de puertas abiertas, entraban, y lo mismo entraban a la casa de uno que del otro. Y era también patio tras patio y huerta. Y además a 3 cuadras del centro, a 3 cuadras del cine. Era realmente una ciudad con mucho encanto, indudablemente. Era una libertad total, no había ningún peligro, los coches pasaba uno cada hora por ahí, cuando mucho. Ahí se patinaba en la calle pavimentada. Estaban los berros, que solamente el domingo se llenaba, que es un parque que tú lo conoces, que es bellísimo. Y luego el estadio, que parecían ruinas romanas aquello. Entonces, todo era de uno, realmente, era sorprendente. Y de ahí a 2 cuadras había unos par de ranchos, que eran ranchos medios ganaderos, yo no me acuerdo bien, pero eran ranchos. Realmente era una libertad extraordinaria. Viví también varias casas de distintos niveles económicos, pero coincidió que todas tuvieron un encanto determinado, más bien distintos encantos, que creo que es una suerte haberlas vivido. Si esto que estoy describiendo del Jalapa que yo viví influye en mi arquitectura, me sentiré muy contento, ¿no? Muy orgulloso. Mire, yo conocí a Enrique Murillo en los orígenes de mi carrera. Desde entonces guardamos una admiración por él, un respeto y una buena relación amistosa posterior. En mi escuela habían alumnos de arquitectura, en 1956, 57, que tenían prestigio porque tenían buena mano, porque tenían buena arquitectura, porque eran encantadores. No sé, y uno de ellos era Enrique Murillo, y que tenía una mano extraordinaria y que sus proyectos eran innovadorcísimos. Y entré a un taller y apareció Enrique Murillo, que yo no sabía que era Enrique Murillo, era un güerito ahí
gitanón, simpático, muy risueño. Y yo estaba queriendo entregar un dibujo de la primera entrega que me iban a reprobar, obviamente, y con esa sí ya yo cerraba la carrera. Y me dijo, bueno, pero esto que tú has hecho, se ve que no entiendes de esto. Pero esto tiene posibilidades si lo dibujas bien. El problema es que no lo presentas tu proyecto, lo dibujas así plano. ¿Por qué no piensas en la perspectiva con puntos de fuga? A mí me podría haber dicho una teoría de la cosmografía. Y muy honestamente, ese señor, que no sabía yo que era Enrique Murillo, se sentó junto a mí, agarró un papel, trazó una línea y me dijo, este es el horizonte, y me lo enseñó así. Y me dijo, y todas las líneas que son paralelas se juntan en un punto en el infinito, al que vamos a llamar punto de fuga. Eso no me lo había enseñado nadie en la escuela, pero... Y si hay unas líneas que van para allá, las que están al revés, en escuadra, van para el otro lado. Y me las puso del otro lado. Y me dijo, y mira, este edificio que traes, la esquina que te queda más cerca, si lo ves desde aquí, es esta. Y la pintó en medio de la raya. Y para no hacerle el cuento largo, me dedicó 1 hora y me enseñó a dibujar. Yo entregué el proyecto y que me aprueban. Yo no daba crédito. Oye, ese güerito, el de quinto. Sí, es Enrique Murillo, el de Jalapa, ya te habíamos dicho. Entonces yo conocí a Enrique Murillo porque tuvo la gentileza de ver a un fregado y venía a ayudarlo. No me dijo su nombre y no me pidió las gracias, se fue. Lo hacía conmigo y con muchos. Era un señor que estaba dotado no solamente como arquitecto, sino también como maestro, no docente, maestro. La vocación desde niño fue por hacer casas, por hacer construcciones. El término de arquitecto no se conocía en mi época. No había arquitectos, pero yo decía que yo quería hacer casas. Traté de hacer tabiques de niño, debo haber sido 3º o 4º de primaria, y los logré hacer, pero no los pude coser, por razones obvias. Y yo de niño también tuve el problema de que tenía yo asma. Mi mamá le habían dicho al médico que no me serenara yo, entonces me encerraba desde muy temprano. No había televisión ni los juegos electrónicos de hoy en día, entonces no había más que iluminar, recortar o dibujar. Una soledad muy grande todas las tardes, porque yo oía jugar desde mi recámara que daba a la calle, oía yo jugar a todos los niños y yo la verdad estaba con mi soledad. De niño yo recuerdo vivíamos en unas casas antiguas de vigas y muros de piedra. Originalmente son las primeras casas que yo viví, y era claro que las vigas sostenían el techo y apoyadas en las paredes, pero me llamaba mucho la atención cuando íbamos a días de campo, que a veces comíamos debajo de algunos puentes de la época de la colonia, en donde pasaban camiones encima y aguantaba perfectamente con espacios mucho más ambiciosos que los cuartos en donde estaba yo acostumbrado a vivir. Y en las iglesias también no había vigas, y era una pregunta que yo me hacía, ¿cómo estaba el techo si no había vigas? Eran unas de las preguntas que yo me hacía en la infancia. Sí. Yo me acuerdo que había unos ingenieros que vivían en una casa de huéspedes de de una tía mía, y en una mesa que tenía de ping-pong le pegaban los planos, y a mí me fascinaba, y nomás me asomaba yo y me iba yo a jugar, nomás, pues yo hubiera estado feliz viendo cómo hacían los planos.
Enrique Murillo es un gran arquitecto. Está a nivel de los mejores arquitectos que hay en México. Tiene una versatilidad y una imaginación para trabajar dentro de la arquitectura, el acero, la piedra, el tabique, en fin. Para él no hay estilo, siempre genera lo nuevo, lo desconocido. Realmente es un creador en todos sentidos. Primeras vivencias educativas fueron en el kinder, que fue una casa hecha pero una casa muy bonita, prácticamente campestre. Más adelante entré a una escuela que era ya la primaria. Es un edificio con presencia y con calidad, rodeado de canchas, alberca, tenía muchas virtudes. Secundaria y preparatoria era una escuela bastante antigua, desde 1900, también del Porfiriato, pero con unos salones de actos y unas bibliotecas y un espacio interior muy bello. Llegué a México, a la arquitectura, a la UNAM, donde todavía me tocó San Carlos. Soy de los sobrevivientes de San Carlos. Cuando llego, es un espacio impresionante para alguien que llega, que no conoce el arte colonial. Y después tuve la oportunidad de Ciudad Universitaria, que me tocó estrenarla. Después de aquel claustro, vas a los grandes jardines de Ciudad Universitaria. Instalaciones deportivas de primerísima. Siempre fueron escuelas públicas, no estuve en ninguna particular. Conocí al arquitecto Enrique Murillo. He tenido la suerte de visitar algunas de las obras arquitectónicas de Enrique, con Enrique. Una arquitectura pensada que funciona muy bien, pero también una arquitectura pensada para el clima, para el entorno, para el ambiente jalapeño, de una calidad arquitectónica excepcional. El uso del tejamanil, el uso de la madera, realmente de una factura extraordinaria, todas las obras que yo conocí. Para mí, desde entonces, es uno de los arquitectos de los que yo siempre hablo en mi curso de arquitectura del siglo XX en México, por todas estas cualidades de su arquitectura. En la primera Bienal de Arquitectura Mexicana, la primera Bienal Nacional, que se juzgó en Monterrey, había muy buenas obras, porque como no había habido una Bienal, pues no era solo de los 2 años anteriores, era de como 8 años anteriores. Y eso hizo que hubiera pues una gran competencia, porque había muchos más edificios.
y empezamos a revisar las láminas y yo vi un edificio de roca que se hundía en la colina y arriba una cubierta que flotaba sobre ese muro de roca, y era un edificio que por abajo era pesado y por arriba paños de madera ligeros y que se movían así como si fueran un organismo articulado de tipo un poco orgánico, y me enteré que se llamaba La Ballena Emplumada. Nombre más llamativo, más así, bueno, ¿y qué es eso? Y obviamente, cuando apareció otra obra de él fundamental, que es la estación del ADO o de transporte de Jalapa, la que está al lado de la carretera, fue absolutamente la admiración. Y Enrique Murillo ganó la Primer Bienal de México, así de sencillo, con sus dos obras, con la estación de transporte y con La Ballena Emplumada. Eso fue algo que tanto al arquitecto González Lobo como a mí nos dio muchísimo gusto, porque sabíamos que era una obra muy buena, muy importante. He tenido la suerte de tener proyectos desde cosas muy elementales, donde hay un albañil que no sabe leer planos con un par de peones, hasta obras donde interviene mucha gente, donde entran concursos, empresas importantes, y entre más brillantes sean las asesorías, seguramente el proyecto tiene mejores posibilidades. En la mayoría de mis proyectos las estructuras están expuestas. Me gusta ver cómo trabaja el edificio. Hay un dicho por ahí, no sé si es religión zen o que belleza, o de algún griego, belleza es el esplendor de la verdad. Y siento que en la arquitectura la verdad es un factor definitivo. Nosotros tenemos aquí, afortunadamente, en Jalapa tenemos un paisaje excelente, tenemos toda la cordillera muy a la vista y muy pegada a nosotros, estamos en la falda de esa cordillera, y eso también una vegetación exuberante. La topografía muchas veces te exige proyectos con terrenos difíciles, y cuando tienes esos desniveles, pues tienes que resolverlos, dónde usar las terrazas, dónde abres para ver el paisaje, cómo relacionas el interior con el exterior. ¿Sí? Este amor por las cubiertas de 4 aguas, no de 2 aguas así de dibujito de niños, sino esas cubiertas abarcantes que rebasan al edificio y se solazan en tomar el territorio, como las alas extendidas de un cóndor así. Si usted viene bajando por la carretera, lo mismo por Coatepec que por Naulinco, y va viendo el paisaje, toda la arquitectura es de esos techos volados, muros remetidos y unos basamentos para nivelar el terreno en los que apoyarlo.
Como ve, era una trilogía casi simple. Descubrió que la arquitectura de la región debería de ser de cubiertas pregnantes, dominantes, imponentes, de paramentos interiores casi hundidos hasta que no estén presentes, y desplantarse sobre una serie de plataformas en las que él, creo, descubre una matriz prehispánica. Entonces había un arquitecto veracruzano que había captado la esencia de su paisaje y lo había convertido en un estilo de arquitectura. Me parece que es una primera afirmación. En fin, está Enrique lleno de valores estéticos, creo que hasta pinta. Entonces he ido a su taller y realmente es admirable ese poder de creatividad. He estado en varios de Jalapa, lo que ha realizado una casa extraordinaria aquí en Bosques de las Lomas. Pero hay una gran cualidad de Enrique Murillo de la que no sé si han hablado otras personas, y es el gran dibujante. Enrique Murillo es una persona con una habilidad para dibujar extraordinaria, y además él trabajó con muchos arquitectos, tanto en su época de estudiante como después. Pero aquí, mientras era estudiante, tenía un cierto ingreso gracias a trabajar como dibujante con arquitectos o con sus propios colegas estudiantes que le pedían que hiciera la fachada, la perspectiva. Yo dibujaba mucho por mi gusto, no por razones escolares. Inclusive ya en la universidad llegué a ser maestro adjunto en la UNAM. Pero el dibujar inclusive tiene la virtud de poder analizar más. Porque uno lleva una cámara y toma 500 fotos a una iglesia. Pues si uno la dibuja, te la aprendes. Y eso te da una base más sólida. Siempre tuvo ese reconocimiento por parte del gremio de esta gran cualidad que además en ciertos momentos sale del ámbito arquitectónico para ser simple y sencillamente un gran artista también. También pienso que se debe mencionar que si bien en un principio la mayoría de sus obras eran estas excelentes muestras de arquitectura doméstica, poco a poco fue tomando un lugar importante que merece en Veracruz, haciendo estas obras de mayor envergadura.
Para la Universidad Veracruzana está la biblioteca que hizo precisamente en el puerto. Recientemente, una obra que ha tenido mucho eco, podemos decir, es esta nueva sala de conciertos en Jalapa, que todos celebramos. La Filarmónica de Veracruz en Jalapa es una institución fundamental dentro de la música de este país y se merecía un ámbito creado especialmente para ello, y por otro lado, que se lo hayan solicitado a un arquitecto veracruzano de la calidad de Enrique Murillo, era exactamente lo que había que hacer. Entonces creo que es doblemente feliz esta edificación. Invitación del primer trabajo que fue con Enrique. Para mí es el primer trabajo que he hecho de trabajos escultóricos monumentales, formatos muy grandes, o sea, realmente dimensiones que realmente yo no había manejado antes. Sabe lo que quiere o sabe lo que imagina, ¿no? Pocas palabras, o sea, es muy abstracto, o sea, no va a ser así, 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 no, pero es interesante. Tenemos una relación profesional, eso sí es a mí como que siempre he agradecido y pues me siento muy afortunado de conocerlo. La arquitectura, como se ha dicho mucho, no es de genios adolescentes, es a través del tiempo se va uno mejorando. Hay una frase, creo que sí es religión zen, que dice que dominar una técnica y después todo dejárselo a la inspiración. Que eso lo llevas a cualquier terreno del arte y de muchísimas otras cosas. En el taller siempre ha habido mucha gente, afortunadamente, con la que se convive y que tiene la posibilidad de enseñar. Yo trabajé mucho tiempo en México en despachos de arquitectos importantes, que la verdad aprendí tanto o más que en la escuela. Es un arquitecto que nunca se ha promovido, que nunca ha buscado estar en las luminarias, ni dar de codazos para estar enfrente en la foto, ni mucho menos. Al contrario, es una persona muy tranquila. Esto tal vez pues ha sido en detrimento de que lo conozcamos más o de tener una mayor preponderancia en el marco arquitectónico de este país. Para mí tiene esa preponderancia. Creo que sus lecciones son enormes y hay que conservarlas. Yo me gustaría mucho volverlo a ver, poder platicar de lo que hacemos, de cuál actualmente y qué pensamos para el futuro de la arquitectura. Que es un juego, pero que se debe jugar con la seriedad con la que juegan los niños. Eso no lo dice Borges de la arquitectura, lo dice Borges de una entrevista que le hacen, que le preguntan que a él le gusta mucho jugar en las entrevistas. Dice sí, pero con la seriedad que lo hacen los niños. Es una frase que a mí me gustó mucho.